Análisis electoral. Con 39 minutos, 8 horas 39 minutos en Dardo Electoral. Vamos a abordar uno de los aspectos fundamentales que será motivo del pronunciamiento popular en las próximas elecciones del mes de marzo. Se trata de la elección vía directa, vía voto ciudadano, evidentemente, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hecho inédito que se producirá en la historia del país. Claro que este hecho inédito también cuenta con la posibilidad de que se produzca otro hecho inédito, que sería una eventual consulta popular donde que justamente se le pregunte al pueblo ecuatoriano si debe existir o no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cosa paradójica que está pendiente como una suerte de espada de Damocles para quienes son candidatos a este consejo. No sé si en efecto vaya o no a resultar que se plantee la consulta popular. Sería una locura, ¿no? Pero, de todas maneras, allí está vigente esta posibilidad. El doctor Carlos Mosquera es uno de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y quisiéramos pedirle una primera apreciación sobre esto que acabo de manifestar. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muchas gracias. El Consejo de Participación Ciudadana tiene una buena filosofía. Fue creado para la participación de la ciudadanía en los grandes problemas del país, pero no cumplió ninguno de sus objetivos. Uno de los principales era la lucha contra la corrupción y más bien se convirtió en un ente a órdenes del presidente para apoderarse de todos los poderes del Estado y desembocar en la crisis que estamos atravesando hasta este momento después de 2 años de su ida del poder. El Consejo de Participación Ciudadana, quizás si es que habría cumplido su filosofía para lo que fue creado, no tuviera esta mancha y este descrédito que atraviesa este momento y que está originando el que quizás el momento que sea elegido también sea desaparecido del mapa electoral. ¿Y le parece que se corrigió de la mejor forma? ¿Que ahora sí goza de legitimidad esa función del Estado? No, hasta ahora no ha logrado funcionar, ¿no? Entonces no podemos saber. A ver, pero este actual Consejo Transitorio ha nombrado autoridades que van a cumplir unos periodos completos, ¿no? Sí ha nombrado, ha actuado bien a pesar del boicot que ha sufrido. ¿Boicot? ¿De quién? Un boicot de entes que todavía persisten del anterior gobierno. ¿Cuáles? El señor presidente del Consejo de la Judicatura se queja que los fiscales remanentes del correísmo no le han dejado actuar. No le han dejado, a ver, pero eso debería tener algún tipo de prueba para poderlo señalar. ¿Qué fiscales y de qué forma? El fiscal Pérez Reina acaba de renunciar y dejar, luego de un viaje que hizo a China a enterarse de los negocios o de los de la cuestión del petróleo, ha renunciado sin dar una noción ni una declaración acerca de qué es lo que encontró en China. Y pero entonces eso es salir corriendo. Puede ser, ¿no? El fiscal fue nombrado por tener sus méritos, por haber alcanzado un alto puntaje en el concurso anterior, que también está comprobándose que fue amañado y que fue perjudicado. Pero si fue amañado, entonces tampoco le beneficiaba mucho al fiscal con su puntaje. Fue amañado el nombramiento del fiscal Vaca. Ya. Cuando llegó Trujillo, él examinó los verdaderos puntajes y dijo que el fiscal Pérez era el que... ¿Cómo puede examinar? O sea, él determinó que no era el quinto, sino el que debería haber estado allí. ¿Cómo se entiende eso? O sea, ¿hizo de nuevo el concurso? No. ¿Cómo puede él valorar? Porque hay una denuncia de que se ha removido los puntajes, la forma como se hizo los concursos. ¿Pero denuncia aprobada? ¿No?
Bueno, habrá que probarlo. Bueno, en todo caso, usted confía en lo que está haciendo el actual Consejo Transitorio y evidentemente debería partir de aquello al tratarse de la propia legitimidad misma del concurso previo, de la filtración previa que hay de los nombres para ser votados en las próximas elecciones. ¿Me equivoco? Sí, se refiere usted al Consejo. A la legitimación del proceso en el que usted participó para ser ahora uno de los candidatos. Yo participé porque creo que a este consejo no le dejaron actuar como tenía que actuar. Y que bien podría, con gente nueva, con gente que no haya participado en política, que no tenga manchas, que no sea deudor del Estado, y etcétera, podría hacer lo que nunca pudo hacer. Por ejemplo, y yo hace mucho tiempo en alguna entrevista dije de la necesidad de la intervención internacional para que ayude a luchar contra la corrupción, ¿no? Y está publicado en la prensa de la CICIG, que funciona en Guatemala con tan buenos resultados, ¿no? Porque acá no podemos. Nosotros acá no podemos. La justicia nuestra no es nada confiable, o no fue nada confiable. Ahora, el Consejo de no sé si lo sea. Participación Ciudadano Transitorio ha hecho algo inédito en el país, dejar al país sin corte constitucional. Y se está limitando que un proceso contra la corrupción, que se le sigue a la vicepresidenta, por ejemplo, no arroje o no vaya con los cauces adecuados, porque no hay a quien consultar. ¿Y a usted le parece bien eso? Que un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio deje al país sin corte constitucional. ¿Está bien eso? ¿Le parece bien eso? Me parece que se están atrasando y que no se están cumpliendo los plazos que la ciudadanía... No tiene nada que ver entonces ese papel del Consejo Transitorio, porque está desbaratando la institucionalidad del país. Le pregunto a usted, ¿le parece bien eso? Espera, yo observé que que el Consejo Transitorio presidido por el doctor Merlo en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Tenía la obligación de evaluar a los jueces que estaban tachados, que estaban desacreditados, y apareció ya por ahí alguna gente que convulsionó, no le dejó trabajar al doctor Merlo, no le dejó trabajar al doctor Rigail y a los otros vocales, y quedó inconcluso, no se pudo evaluar. Ahora son estos mismos jueces que no fueron evaluados y posiblemente podrían haber sido despedidos los que están nuevamente poniendo los nombres nuevos para las ternas para que vuelvan a dirigir la justicia. Pero entonces quiere decir que todo está amañado, que todo está irregular, que hay un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que no ha cumplido a cabalidad su papel, porque le tiene al país en un estado de transitoriedad realmente caótico. ¿Qué dice usted? Considero muy difícil que luego de una desinstitucionalización del Estado que ha durado 10 años, alguien pueda componerlo en 6 meses. Pero no puede ser el remedio peor que la enfermedad. Ahí está el problema. Yo creo personalmente que el mandato del doctor Trujillo debería prolongarse. ¿Usted cree eso? Pero entonces, ¿para qué se lanza? Imagínese. Porque las elecciones son ya en marzo. Es inédita, ¿no es cierto? No ha sucedido nunca. Así es. Va a ser una confusión, va a haber en una papeleta, en este caso 40 fotos, en la que constará la mía también. Claro, va a constituir un problema para el votante que empezará a querer reconocer a sus candidatos. Claro, va a ser muy confuso. Claro. ¿Y qué va a suceder? Que va a tener que anular el voto o doblar la papeleta y ponerlo en blanco. Entonces esto va a desembocar en que las candidaturas o los triunfos van a depender de las regiones, ¿no? Los guayaquileños votarán por guayaquileños, los quiteños votarán por quiteños, los manavitas por manaví. Pero esto le va a restar legitimidad, pues, al nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Sí, yo pienso que si a la ciudadanía le preguntan si tiene que desaparecer el Consejo, va a decir que sí. Va a decir que sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque la experiencia que tuvo con el que funcionó no fue de ninguna manera obvia, responsable, adaptada para la realidad del Ecuador, sino todo lo contrario. Pero insisto, entonces, ¿de qué manera puede lanzarse para una función en la que no cree? Yo pienso que el nombramiento de nuevos ciudadanos
con buenas intenciones podrían... habría que probarles, ¿no? ¿Son suficientes las buenas intenciones? ¿Cuál es su hoja de vida, doctor? ¿Dónde puede usted colocar el eje de la transparencia de su hoja de vida y de buenas intenciones, como lo acaba de señalar? Mire, yo soy médico, trabajé 40 años en el Hospital Carlos Andrade Marín, pero yo provengo de una familia que tiene una gran tradición de servicio al país, ¿no? Mi padre fue el doctor Carlos Mosquera Sánchez, fundador, propietario de la Clínica Maternidad Mosquera, famosa, ¿no? Clínica Donde nacieron muchos ecuatorianos, 50,000 según el premio que obtuvo el doctor Mosquera por parte de uno de los gobiernos. Y esto ha seguido transmitiéndose a través de generaciones de médicos, en una de las cuales estoy yo, que también me tocó dirigir la maternidad Isidro Ayoro en un periodo entre el 80 y el 84. Y cuando mi hospital fue declarado hospital piloto de todos los otros hospitales. Por lo tanto, vienen luego las fundaciones, la que ha auspiciado mi candidatura, ¿no? ¿Cuál organización? Es la Fundación Médica Mosquera, así se llama, ¿no? Y que tiene una red de servicios a la comunidad de escasos recursos con precios simbólicos y que está atendiendo desde 1979 a los ciudadanos pobres, principalmente de la provincia de Pichincha. Entonces, mi trayectoria en el IES fue también de la presidencia de la Federación Nacional de Médicos, Odontólogos y Bioquímicos Farmacéuticos del IES, y que duró 10 años, y donde se consiguieron muchas cosas y se propusieron otras, como por ejemplo el Banco del Estado, el Banco del IES, que ahora lo llaman BIES, pero que fue propuesta de esta federación que yo dirigí. Por lo tanto, yo tengo una hoja limpia, no tengo ningún recelo en decir en una propaganda que yo soy un médico honrado. ¿Cuántos años tiene de servicio? Yo tengo de servicio, yo me gradué en el año 71. O sea, son 48, 50 años, de los cuales los 40 trabajé en los quirófanos del Hospital Carlos Andrade Marín. ¿Y cuántos años tiene? Yo tengo 77 años. Ya, y 77 años en donde una vida limpia, porque usted lo que decía, lo primero que tienen que exhibir es una hoja de vida limpia. Sí, yo puedo decir que tengo una hoja de vida limpia. ¿Qué puede aportar un representante del sector de la salud a la definición de los nombres que restarían para las funciones de control del Estado, digamos los organismos de control del Estado? Por ejemplo, nombrar el nuevo contralor, el nuevo procurador, las faltantes, ¿no? que no deja este consejo. Esa fue una función de la Asamblea Nacional, nombrar procurador, contralor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes de la Constitución de Montecristi, el Consejo de Participación es quien desarrolla esto. El Consejo de Participación fue, creo yo, idea del expresidente para acortar un poco los plazos, ¿no? Más difícil era convencer a 100 y pico de legisladores del Congreso que convencer a 7 integrantes del Consejo de Participación. En el aspecto salud de la institución donde yo trabajé tanto tiempo, todo el mundo conoce el problema en el que se encuentra el IES, ¿no? A punto de quebrar. ¿Por qué? Por actitudes, acciones que no están contempladas en la ley del IES, como aquella de no pagar los aportes del 40% de las pensiones de los jubilados, como aquella de hacer traspasos inconstitucionales de una prestación a otra. Es decir, cosas que prohíbe la ley del IES, que en el fondo dice que los bienes del IES son sagrados y que no pueden ser tocados por nadie, mucho peor por los gobiernos que, como usted conoce, lo han convertido en un eterno fiador y solucionador de los problemas económicos, y que ahora se encuentra el IES pues, con que en unas cajas tiene embodegados miles de bonos que nadie querrá aceptar. Bueno, que la última ley de fomento productivo se encargó de perdonar también deudas de los patronos. También, ¿no? También. Son tantos temas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La carta de presentación de Carlos Mosquera, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para las elecciones de marzo del 2019.
Amigas y amigos, hasta aquí llegamos con la emisión de Punto Noticias. Será hasta mañana. Hasta el día de mañana conmigo, con Washington se quedan para participar a través de las líneas telefónicas y opinar acerca de la coyuntura nacional, local, que cada vez se pone más compleja. No digo interesante porque ¿a quién le interesa que esté tan turbias las aguas? Bueno, muchísimas gracias, hasta mañana. Finaliza Dardo Electoral, una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano.